Amigo. ¡Listo! Muy bien, pues como dije, esta ya es la última lección que vamos a estudiar, al menos aquí en el grupo, vamos a estudiar acerca del libro de Santiago. Ujú. Después de esto viene una serie de lecciones que vamos a estar estudiando también, de otra serie también súper interesante. Pero bueno, pues de entrada, cuando hablamos acerca del libro de Santiago, ya es lo último que vamos a estudiar el día de hoy. Nos va a faltar estudiar el capítulo 5, pero ese se nos va a quedar de tarea. De entrada ahorita vamos a estudiar un poco acerca de capítulo 3 y capítulo 4 también del libro de Santiago. Y hoy vamos a hablar mucho acerca de la lengua. Vamos a Oh, hablar acerca de ese instrumento que Santiago dice que es un instrumento o un miembro muy pequeñito que tenemos en nuestro cuerpo, pero que puede causar o gran bendición o gran destrucción. Eso es ujú, la lengua. Eh, Quiero que abramos la Biblia en el libro de Santiago, capítulo 3, y ujú. vamos a leer algunos versículos. Y mientras que voy leyendo esos versículos, quiero que ahí ustedes me ayuden a poder identificar Santiago en este capítulo 3. Hace la comparación de la lengua con seis elementos de uso común, de uso normal, al menos en aquellos tiempos, pero que todavía se pueden ir aplicando un poquito a nuestros tiempos. Algunos han cambiado de alguna manera, pero quiero que mientras que yo vaya leyendo este capítulo, estos versículos, no voy a leer todo el capítulo, pero sí voy a leer los primeros 12. Mientras que lo voy leyendo, ahí vayan anotándole si tienen en dónde anotar, si no solamente acuérdense. Vamos a analizar 6 elementos de uso común con los cuales Santiago hace una comparación de la lengua con algunas cosas. ¿Sale? Entonces, Ok. pero ¿qué les parece si antes de que abramos la Biblia, vamos a hablar con el autor? Así que vamos a Ujú. orar y vamos a pedir que sea Dios quien nos dirija el día de hoy en este pequeño estudio. Vamos a orar. Bendito Señor, mi Padre Celestial, agradecemos en esta hora, mi Dios, porque usted nos ha permitido llegar, mi Dios, hasta este día jueves de esta semana, mi Dios, gracias por todo lo que pudimos hacer durante la semana, en nuestros trabajos, mi Dios, en nuestras iglesias, con nuestras familias. Gracias, Señor, por esta hermosa semana, pero también, mi Dios, ahora queremos rogarle por lo que estamos a punto de aprender, mi Dios, acerca de la lengua. Queremos rogarle para que, Señor, sea usted hablando en nuestras vidas, a través de el libro de Santiago, Señor, capítulo 3, capítulo 4 también, algunos textos que vamos a estar estudiando. Y mi Dios, le rogamos para que, Padre, nos enseñe, nos redarguya, nos instruya, mi Dios, pero que también nos permita corregir aquellas cosas en las cuales aún estamos fallando en nuestras vidas para que podamos crecer. Bendíganos, Señor, bendiga esta lección y bendiga a cada uno de los chicos que, mi Dios, no pudieron conectarse o que están a punto de hacerlo, Señor. Agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Perfecto. Entonces, voy a leer Santiago, capítulo 3. Voy a leer los primeros versículos y mientras que voy leyendo, ahí vamos enumerando aquellas cosas de uso común con las cuales Santiago hace una comparación entre la lengua y algún otro elemento. Dice Santiago, capítulo 3, versículo 1: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y aves y serpientes y de seres de mar se doma y han sido domadas por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado porque es veneno mortal.
Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua dulce y agua salada y dulce. Y hasta Ok. ahí. ¿Lograron identificar algún elemento de uso común? O sea, yo anoté veneno, no es cierto, fuego, hacer la Fuego, comparación con el fuego. No sé si entra ahí también el veneno, la higuera, la vid, la fuente, o sea, como con lo que lo compara. ok. Y es que- Ajá. La vid, la higuera, ¿qué más? La fuente, el fuego, La fuente, el fuego, ok. veneno mortal. Veneno, ok, veneno. ¿Lograste identificar alguna, Elisa? Estoy aquí luchando con mi hija, pero bueno, el freno de lo del caballo, pues ya aparte de los que dijo ella, el agua, pues al final del día, El el agua. freno, exacto. Hay otro que es el timón, ¿se acuerdan? A timón. Timón, dice ahí de las naves, el timón. Ok, vamos a ver esos elementos y vamos a ver de todos estos, a ver si sí le atinamos o si no. Ok, elementos de uso normal. Son 6 los que hace esa comparación Santiago y vamos a ver cada uno de ellos. El primero, justamente, es el freno. Es el freno de los caballos. Y aquí Santiago nos hace esa comparación y nos dice, he aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Fíjense, la lengua es un elemento bien importante en nuestras vidas porque más adelante leemos que con ella maldecimos y con ella podemos bendecir también. O sea, podemos hacer ambas cosas con una sola lengua. No necesitamos como que cambiar de lenguas para poder hacer una cosa u otra, lo cual también Santiago dice que eso hasta cierto punto también es ilógico. Una fuente no puede dar agua dulce y agua salada. Y la primera comparación que hace Santiago nos dice, nos compara la lengua con el freno de los caballos, con esto que vemos acá, el freno. Yo no sé si ustedes sean expertas en caballos, en cabalgar, en andar en caballo. Bueno, yo no, pero todos Yo sabemos tampoco. que el freno de los caballos es colocado justamente para eso, para que cuando el jinete anda ahí a toda velocidad, simplemente jala y el caballo sabe dónde detenerse. Si el jinete quiere girar, sabe que debemos moverlo y a donde voltea el caballo es ahí hacia donde va a girar también. Es como el volante de los autos, pero que se utilizaba para los caballos. Ese es el freno y esa es la función del freno. Ahora, ¿qué nos representa el freno de los caballos? Nos habla y nos representa justo acerca del dominio propio. Nos habla acerca del dominio propio, nos dice que así como el freno de los caballos sirve para dirigir el cuerpo, para frenarlo, para hacer que se detenga, nuestra lengua también sirve para eso, sirve para que nosotros podamos seguir teniendo dominio propio y saber cuándo detenernos, inclusive en una conversación. Yo estoy seguro de que cuando terminemos de estudiar estos 6 elementos va a quedar súper claro, porque cuando los vemos todos por separado decimos, como que está medio raro las comparaciones que hace Santiago, pero cuando lo vemos ya todo junto, nos damos cuenta de la gran verdad que encapsula estas comparaciones de Santiago. Lo primero dice que nos lo compara con el freno de los caballos, representándonos ese dominio propio que nosotros también necesitamos tener en nuestras vidas, porque todos los que estamos acá sabemos que la lengua es ese elemento que puede dañar a una persona o que puede bendecir también. Podemos calmar inclusive una pelea o podemos hacer la pelea más grande. Es por eso justamente que Salomón decía que, bueno, y de hecho también lo vamos a estudiar aquí ahorita un poquito más con Santiago, pero nos decía Salomón que un pequeño fuego
puede incendiar un gran bosque. Justo esta parte es bien interesante porque cuando nosotros decidimos, por eso es que se llama dominio propio, cuando nosotros decidimos por voluntad nuestra, por nuestro libre albedrío, nosotros decidimos detenernos en esa conversación, la blanda respuesta calma la ira, también se nos dice ahí en Proverbios, la blanda respuesta calma la ira. Cuando nosotros nos encontramos en una discusión, sabemos que podemos detener esa discusión cuando nosotros, en lugar de seguir maldiciendo, en lugar de seguir la discusión, en lugar de seguir la mala conversación, si damos una respuesta blanda de, está bien, tienes razón, voy a corregir. Cuando nosotros decidimos tener ese dominio propio de poder decir, no voy a pelear más por eso. No vale la pena pelear más, no vale la pena hacer más grande el pleito, sino que más bien voy a dar la razón, no es tirarlo de loco a la otra persona, es simplemente dar una blanda respuesta para calmar la ira. Esta parte es bien interesante, por eso es que Santiago compara la lengua con un freno. Después, lo compara también con un timón. Dice ahí más adelante, un muy pequeño timón, las grandes, mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Yo no he visto un timón en la vida real, nunca me he subido a un barco, mucho menos he manejado un barco, pero es exactamente lo mismo al volante de un vehículo y en eso sí tenemos más más interacción, ¿no? Tenemos más cercanía con eso. Funciona de la misma forma en la cual gobernamos el volante de nuestro auto. Si nosotros quisiéramos simplemente empujar el auto para que avanzara, sabemos que con simplemente empujarlo no va a llegar a ningún lado, porque no le estamos dando dirección, porque el timón justamente nos habla o nos representa la dirección hacia dónde va. ¿Hacia dónde va qué? ¿Hacia dónde va el volante? ¿Hacia dónde van las ruedas? No, hacia dónde va todo el cuerpo, todo el vehículo. Lo mismo sucede con nuestra lengua. Nuestra lengua es justo como ese volante, como ese timón. Y justamente, si nosotros aprendemos a gobernar nuestra lengua, también aprenderemos a tener dirección en nuestras vidas. Ahora, cuando yo estaba aprendiendo a manejar, era bien impresionante porque yo quería llevar el auto hacia adelante y se me iba chueco. Y yo no sabía que el culpable de que se me fuera chueco era yo mismo. O sea, yo creí que el que estaba mal era el auto y que yo estaba bien, pero en realidad yo me daba cuenta de que cuando venía agarrando el volante, sí, de repente lo movía, y cuando lo movía, por muy poquito que lo movía por nervios, lo movía por lo que sea. Cuando yo lo moví un poquito, pues el auto entonces tomaba esa dirección. Y si yo lo movía por acá, pues también se movía hacia otra dirección. Me acuerdo que mi papá muchas veces me decía, es que mueves el volante, no muevas el volante. Y siempre me regañaba con no mover el volante. Vete sobre tu carril, darle dirección a ese volante. ¿Por qué? Porque si yo voy en la autopista, imagínense, voy a toda velocidad, de repente muevo un poquito el volante, híjole, ya causé un accidente acá porque ya golpeé al auto que viene a mi lado o al que viene de este lado, o me estrellé contra este otro lado. Bueno, eso es justamente lo que hace la lengua con nosotros. Cuando nosotros no hemos aprendido a gobernar nuestra lengua, a darle dirección a nuestras palabras y por consecuencia dándole dirección a nuestras vidas también, llegará ese momento en el que causemos un pequeño accidente golpeando a la persona que está a un lado, golpeando a la persona que está acá, hiriendo a la persona que está a nuestro lado, hiriendo a nuestros amigos o hiriendo a las personas a lo mejor que a veces son insoportables, pero por nuestra lengua, por nuestra falta de dirección, nuestra falta de control de nuestra lengua, llegamos a herir a todas estas personas. Y cuando yo estudio el libro de Santiago, se me vienen a la mente todas aquellas veces en las cuales llegué a herir a muchas personas, que a veces uno dice, pues sí, si hieres a las personas que pues ni te caen mal, ni te vas a acordar de ellos, ¿no? Y lo cual también está mal, herir a gente que a lo mejor ni siquiera te acuerdas, o a veces ni enterado sabes que las heriste.
Pero qué gran conflicto es cuando te acuerdas de que has herido a tanta gente que, a gente que quieres, a gente que ha estado a tu lado, a gente que quiere ayudarte, por no saber cómo dar dirección a nuestra lengua. El timón es una parte bien importante, bien interesante de nuestra lengua. Si queremos dirigir nuestra vida hacia un lugar correcto, entonces necesitamos aprender a dominar nuestra lengua, a darle dirección a nuestra lengua. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que se va a qué le vamos a dar dirección? ¿A nuestras palabras? ¿A nuestras conversaciones? No sé, a nuestras relaciones interpersonales? No, no solamente a eso, le vamos a dar dirección a toda nuestra vida, a todo nuestro cuerpo, a todas nuestras metas, a todo nuestro andar diario, a nuestros ministerios, nuestras familias, nuestros trabajos, a todo lo que nos rodea, a todo eso le damos dirección con únicamente nuestra lengua. Segundo elemento, vamos con el tercero. El tercer elemento que vamos a ver, hoy ya me lo salté, es el fuego, que también lo dijeron, el fuego. Ahora, el fuego nos representa destrucción. El fuego nos representa destrucción, porque un pequeño fuego, imagínense todo el mal que puede causar ese fuego. Ahora, el fuego en el lugar incorrecto puede causar grandes destrozos, pero el fuego es súper importante. El fuego encima de la estufa nos sirve para cocinar y para que podamos satisfacer nuestro apetito y nuestras necesidades diarias de alimentos. Entonces, el fuego es súper importante. El fuego es importante para que esté adentro del boiler y podamos bañarnos con agua calientita. El fuego, pues es importante para que dentro de un horno puedan fundirse metales y se puedan sacar las joyas. El fuego en el lugar correcto es muy bueno, puede hacer muy buenas cosas, pero el fuego en un lugar incorrecto, como en un bosque, como encima de mi cama, como en una mesa de madera, en una casa sola. Bueno, el fuego en un lugar incorrecto puede causar grandes desastres, grandes destrucciones. Y por eso es que Santiago también compara la lengua con un fuego, compara la lengua con ese pequeño elemento que puede bendecir, que puede satisfacer grandes necesidades, pero que también puede causar grandes destrucciones. Y por eso es que necesitamos cuidar nuestra lengua, porque a veces ni nos damos cuenta de cuando ya estamos metidos en un pleito, en una pelea, en una discusión, a veces por nuestra falta de freno. Fíjense lo que cada una de estas se va como conectando. Por nuestra falta de freno, nuestra falta de dirección, podemos llegar a causar destrucciones también a la gente que nos está rodeando, inclusive nos afecta a nosotros mismos, porque inclusive podemos traer consecuencias en nuestros trabajos, en nuestras iglesias, con nuestras familias, por únicamente no saber controlar en dónde sí va el fuego y en dónde no va el fuego, en dónde sí va esta palabra y en dónde mejor necesito guardarme esa palabra, porque a lo mejor suena muy bonito en mi mente, pero cuando la digo puede causar destrucción a otra persona. Entonces, ese es el tercer elemento. El cuarto elemento que nos dice Santiago es una fuente, y ahí está mal, no es destrucción, aquí es deleite. Una fuente nos genera o nos trae, voy a ponerlo así, manual, órale, está bien feo. Pero una Pero se fuente entiende. deleite. Una fuente nos trae deleite. ¿Por qué? Bueno, aquí es una fuente como de adorno y demás, ¿no? Pero en aquellos tiempos, imagínense, una fuente era un lugar en el cual la gente andaba caminando, andaba asolado, andaba, no sé, andaba en guerras, andaba trabajando, andaba en cualquier lugar y podía ir a una fuente y tomar agua. Era un bebedero, la fuente. Entonces era un lugar para deleite, era un lugar para poder satisfacer otra necesidad. Ahora, Santiago nos anima y nos dice, es que tu lengua, tu vida, tiene que ser como una fuente, pero debe ser una fuente que cause deleite también. No debe ser una fuente que traiga agua amarga, porque inclusive aquí más adelantito nos dice en el versículo 11, ¿acaso una fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Eso no puede ser posible.
porque una misma fuente no lo hace. ¿Por qué? ¿Se acuerdan lo que vimos bueno, iba a decir la semana pasada, pero no fue la semana pasada, fue hace como 3 semanas. Hace 3 semanas, cuando estudiamos la última lección que hablábamos acerca de Santiago, poníamos como ejemplo lo que Salomón nos decía en Eclesiastés, cuando dice que una mosca o las moscas muertas echan a perder todo el perfume, así una pequeña locura echa a perder todo lo demás. Y imagínense, de una fuente que tenga agua amarga y agua dulce, bueno, si ambas se juntan, la que va a ganar, la que va a predominar, va a ser el agua amarga. Entonces, si nosotros en nuestras vidas estamos combinando maldiciones y bendiciones, lo que va a predominar van a ser aquellas cosas amargas. Porque por muchas cosas dulces que digamos, si metemos una amarga, se contamina todo lo demás. Es por eso que Santiago nos anima a eso, a que de nuestra vida dejemos de estar sacando todas, hoy sí voy a hablar dulce y mañana voy a hablar amargo, o hoy digo 10 palabras dulces y una amarga, porque una contamina todo lo demás. Por eso necesitamos ir sacando esas cosas amargas de nuestra vida. Y qué bueno que Santiago utiliza la palabra amarga, porque evidentemente se refería al agua amarga, a un agua que no era dulce, que no era potable, que estaba contaminada, que era salada, que tenía algunos desechos tóxicos. Eso es el agua amarga. Pero seamos sinceros, aplicado en nuestras vidas, la raíz de que nosotros digamos maldiciones tiene como raíz aquellas veces en las cuales nosotros tenemos amargura en nuestras vidas también. Y por eso es que necesitamos ir desechando todas esas amarguras. Y ahorita vamos a ver cómo vamos a ir eliminando amarguras de nuestras vidas. Pero de entrada vemos que la lengua no es representada como una fuente que nos debe o nos representa deleite. Otro elemento que también ahí Ana nos lo dijo es la higuera. También lo compara con una higuera. Ahora, cuando nosotros vemos en la Biblia, abrimos en la Biblia y leemos acerca de la higuera siempre en la Biblia nos va a hablar acerca de paz y tranquilidad, o sea, descanso. En la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, vamos a encontrarnos muchas veces en las cuales haya higueras y nos vienen representando paz y tranquilidad, o sea, descanso. Yo le puse descanso para que todas fueran con la misma D, pero en realidad es paz y tranquilidad. Ahora, dice acá, en el versículo 12, ¿acaso puede la higuera producir aceitunas? ¿Puede la higuera producir cosas que no son? Es una pregunta retórica, porque definitivamente una higuera no puede dar aceitunas, así como tampoco las vides, que también ahí aparecen, no pueden dar higos. ¿Se dan cuenta? Ahora, cuando en la Biblia encontramos sobre la palabra vid, nos enseña acerca de la vid siempre nos va a representar el desarrollo, el crecimiento del creyente. Santiago ilustra la lengua con la vid, porque sabemos que cuando nosotros aprendemos a dominar nuestra lengua, como consecuencia, significa que estamos creciendo en nuestra vida en Cristo, en nuestro andar en Cristo. ¿Por qué decimos que cuando aprendemos a controlar nuestra lengua, ¿por qué cuando aprendemos a controlar nuestra lengua significa que estamos creciendo? Bueno, pónganse este ejemplo en la cabeza. Imagínense un bebé, ¿no? Un bebé pequeñito. Imagínense a Julia, que acaba de nacer, la hija de Isaac y de Are. Bueno, es una nena que no sabe todavía dominar su lengua. ¿Qué es lo que sale de la boca o de la lengua de Julia? Bueno, pues salen gritos, salen lloriqueos, no sé, salen ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque ella, conforme va avanzando, va a llegar un momento en el que comience a aprender palabras y entonces ya en lugar de llorar va a decir hambre, o en lugar de, no sé, de llorar porque ya se hizo, va a aprender a decir ya me hice. Y va a llegar un momento en el que ya no solamente van a ser palabras, sino van a ser frases. Va a llegar el momento de que ya no van a ser frases completas, sino van a ser oraciones completas, ya bien conjugadas, y llegar a ese momento en el que ya sea una niña grande, en el que ya
pueda hablar de forma fluida y pueda también expresarse, comunicarse con otras personas. Bueno, ese es un bebé. Cuando nosotros aprendemos a dominar nuestra lengua, es sinónimo de que estamos creciendo también en nuestra vida cristiana. Cuando nuestra lengua deja de hablar maldiciones, cuando nuestra lengua deja de hablar amarguras, cuando nuestra lengua deja de ser como ese fuego que causa destrucción, cuando sabemos cómo detenernos cuando estamos en una conversación, en una discusión, cuando sabemos de qué manera, no sé, traer deleite a las personas, traerles tranquilidad, traerles crecimiento, traerles descanso, traerles paz, traerles tranquilidad. Cuando todo ese tipo de cosas aprendemos en nuestras vidas, bueno, eso es sinónimo de que estamos comenzando también a crecer y a madurar en nuestra vida cristiana. Cuando todavía se nos escapan algunas cosas de nuestra lengua que hieren a los otros y que traen malas consecuencias, bueno, es sinónimo de que todavía hay muchas cosas que necesitamos madurar y todos necesitamos ir madurando en nuestras vidas. Pero vamos a avanzar. Y para avanzar acá, tenemos aquí una pregunta. ¿Qué hacer con mi lengua para crecer? ¿Qué hacer con mi lengua para crecer? Y me gusta lo que dice acá. Dice, conviértete en un amigo cercano de Dios. Conviértete en un amigo cercano de Dios. Y fíjense ahí, me gusta esta imagen porque ahí está la imagen de un joven, de un muchacho, de un hombre cercano, platicando con Jesús, platicando con Dios, teniendo un tiempo a solas con Dios. Fíjense aquí, esta imagen me encanta porque esto es lo que nos representa como nuestro devocional diario. Cuando estamos apartados únicamente con Dios, cuando únicamente estamos hablando con Dios, cuando estamos dejando que Él nos esté enseñando. Y fíjense, alrededor no hay nada más. Alrededor no hay como que ninguna otra distracción, únicamente es un tiempo entre Dios y yo. Tú me enseñas, yo te escucho. Yo te hablo acerca de lo que yo necesito, yo quiero expresarte lo que siento porque sé que me vas a dar dirección. Eso es una forma para poder, o la forma en la cual nosotros podemos utilizar nuestra lengua para crecer. Comienza teniendo una relación con Dios. Y no por nada, todo comienza con una oración pronunciada por nuestra lengua. ¿Te acuerdas cuando recibiste a Cristo? Yo sí, tenía 10 años y fue en un campamento. Y cuando yo recibí a Cristo en mi corazón, y seguramente tú también, todo comenzó con una oración. Haya sido en tu mente o haya sido que la hayas dicho y la hayas pronunciado, pero dice ahí en Romanos 19 que todo comenzó con una oración. Dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice que serás salvo. Así comenzó mi salvación y también la tuya. Y así como comenzó nuestra salvación con una oración pronunciada por nuestra lengua, de esta misma manera, nuestra lengua podemos utilizarla también para nosotros seguir teniendo comunión con Dios, para poder como consecuencia crecer en nuestra vida y en nuestro andar diario. Ahora, hay algunos errores comunes a la hora de orar. Hay errores súper comunes a la hora de orar. Muchos cristianos dejan de crecer porque sus oraciones son incorrectas. No sé a cuántos de los que estamos acá nos ha pasado que llega un momento en el que hemos dejado de crecer. Decimos, es que siento que voy a la iglesia, me congrego con los jóvenes, voy al grupo pequeño, inclusive leo la Biblia, inclusive oro, pero he dejado de crecer. He dejado de crecer en mi tiempo con Dios, he dejado de crecer en todo lo que Dios quiere darme. ¿Sabes? En muchas ocasiones, muchos cristianos dejan de crecer porque sus oraciones son incorrectas. Ahora, quiero enseñarte una imagen, a ver si te acuerdas de esto. ¿Alguien se acuerda de estos personajes? Carlitos y Topi. Sí, Carlitos. Carlitos y Topi. Bueno, este capítulo me gusta, porque es el capítulo en el que Carlitos tiene un sueño de que ya crecieron y que ya son adultos y que ya ahora tienen que ir a trabajar, tienen que prepararse su propio desayuno, tienen que ir a la oficina, responderle a un jefe, entregar resultados, no sé, tener el dinero ya no le alcanza, tiene que declarar impuestos y eso le sucede a un pequeño bebé llamado Carlitos en un sueño en donde él sueña que es un adulto. Y llega un momento casi al final del capítulo en donde Carlitos está todo triste y dice la famosa frase del meme de ya no quiero ser un adulto.
Ahí está Carlitos, él anhelaba crecer porque quería ya no depender de su papá únicamente, sino quería hacer sus propias cosas, pero cuando se da cuenta de la verdad, de lo que era ser un adulto, llega un momento en el que dice, ya no quiero ser adulto. Ahora, chicas, en muchas ocasiones, nosotros como cristianos, estoy estudiando actualmente Pedro en mi devocional, y en mi devocional me menciona Pedro, en primera de Pedro, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcas para salvación. Dice que nosotros cuando nacemos en nuestra vida cristiana, nacemos siendo como bebés, que lo único que vamos a desear es la leche espiritual no adulterada, pero va a llegar un momento en el que necesitamos crecer. Va a llegar un momento en el que vamos a necesitar aprender a dominar nuestra lengua para crecer. Y en muchas ocasiones nosotros actuamos como Carlitos, porque para nosotros es bien cómodo no aprender a tener dominio propio en nuestras vidas. Para nosotros es bien cómodo simplemente hablar sin tener una dirección hacia dónde quiero llegar en mis metas, en mi comunión, en mis relaciones, en mi ministerio, en mi iglesia, en mi familia. Para nosotros es bien cómodo hablar sin importar si voy a causar destrucción o voy a traer bendición. Para nosotros es muy cómodo seguir siendo como bebés y dar de la fuente que debería traer deleite, a veces trae destrucción, como dice ahí en el error. O a veces para nosotros es muy cómodo creer que si somos higuera, en lugar de traer descanso, paz y tranquilidad, y si somos vid y en lugar de traer crecimiento, simplemente traemos todo al revés. Y a veces quisiéramos seguir siendo como bebés. Y llega el momento en el que nos enseñan acerca de lo que necesitamos ir haciendo cuando vamos creciendo en nuestro andar con Cristo, y llega el momento en el que pensamos como Carlitos y decimos, ya no quiero ser un adulto, quiero seguir manteniéndome, o sea, quiero seguir teniendo una vida cristiana tranquila, yendo a la iglesia o escuchándolo a través de las redes sociales. Quiero tener una vida cristiana en donde no se me exija nada, pero si quieres ser una verdadera cristiana, si quieres ser verdadera hija de Dios, necesitamos comenzar a controlar nuestra lengua para que nuestra lengua nos guíe a tener un verdadero crecimiento. Y eso implica algunas cosas. Hay algunos errores que nosotros cometemos a la hora de orar. Por ejemplo, no pedir lo que deseas. Esto lo encontramos en Santiago 4. Ahorita lo leemos. Vamos a ver otro error común. A veces pedimos cosas incorrectas. Otro error común de nuestras oraciones, a veces pedimos con malas intenciones. Son los 3 errores comunes con los que a veces nos encontramos a la hora de orar. Y dice en Santiago 4, fíjate, en Santiago 4 me gusta mucho porque cuando hablamos acerca de que cómo puedo crecer, cómo puedo utilizar mi lengua para poder crecer, ya dijimos que mi lengua la puedo utilizar para crecer teniendo comunión con Dios, expresándole a Dios cómo me siento. El otro día venía hablando, y no quiero entrar mucho en este tema, porque es un tema bien doctrinal, y la idea de este grupo pequeño, al menos de esta lección, no es meternos en debates y cosas doctrinales, pero venía hablando el otro día con un amigo que me decía, oye, ¿tú qué piensas acerca del don de lenguas? Y me decía, ¿tú crees que está vigente, que no está vigente? Yo siempre he dicho, inclusive había enseñado en muchas ocasiones, bueno, yo creo que el don de lenguas sirvió en muchas ocasiones para poder bendecir, para enseñar, para que aquella gente que no conocía del evangelio, que hablaba otro idioma, pudieran escuchar del evangelio, y bueno, los que no necesitaban de un intérprete, etcétera, etcétera. Pero algo que me llama la atención es que me decía, es que fíjate que cuando yo oro en mi intimidad con Dios, hay ocasiones en las cuales yo hablo en lenguas. Y yo decía, órale, esto me suena bien interesante. Y yo decía, bueno, no sé exactamente lo que tú estás hablando, y si es algo en lo cual, pues Dios ahí está presente en tu vida, pues quién soy yo para decir que lo estás haciendo mal. Porque creo que todos cuando estamos en nuestro tiempo con Dios hacemos cosas extrañas, o espero no ser el único que hace cosas extrañas. Yo quiero, quizás nunca lo he expresado, pero cuando yo estoy en mi tiempo con Dios y me encuentro triste, me encuentro deprimido, me encuentro sin saber cómo salir de cierta situación, hay muchas ocasiones en las cuales yo me acerco a Dios, no con una oración normal,
No con una oración como cuando oré al principio de esa lección o como cuando oro en una reunión en público o en una predicación. Cuando yo estoy en mi tiempo con Dios, yo hay muchas veces que le digo, papito, pa, me duele, pa, no sé qué hacer, me duele mucho y necesito salir de esto. Quizás son cosas que a veces uno no hace cuando estamos en público. Cuando estoy en público, yo siempre digo, Padre Celestial, Señor, Dios. Pero cuando estoy en confianza con Dios, siempre es un momento más especial, más cercano. Y yo quiero animarles a que ustedes cuando tengan ese tiempo de oración con Dios puedan utilizar esas palabras que no dirían cuando están en público. Quizás palabras que no dirían cuando están en otros lados. ¿Por qué? Porque cuando oramos delante de Dios, somos como esos pequeñitos. Somos como ese pequeño Carlitos que le hablaba a su papá y le decía, tengo hambre. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando le hablaban a su papá, a su mamá, cuando estaban pequeños. Y yo me acuerdo que yo a mi papá, yo le decía cosas que a veces, hoy ya lo recuerdo y digo, a veces eran cosas sin sentido. A veces yo le pedía a mi papá cosas que no tenían mucho sentido y él nada más me escuchaba. Pero cuando fui creciendo me fui dando cuenta de que esas cosas sin sentido, pues no las podía seguir pidiendo porque eran cosas imposibles. Sabía que yo nunca iba a poder ser un Power Ranger. Sabía que yo nunca iba a poder, no sé, tener ciertos ingresos a los 5 años como yo lo quería. Sabía que yo no podía, no sé, mi papá no me iba a poder llevar a cierto lugar, pero él me escuchaba. Él me escuchaba nada más, porque yo era un pequeño. Cuando crecí me di cuenta de que había cosas que necesitaba cambiar en las cosas que le pedí a mi papá. Pero cuando nosotros oramos delante de Dios, no debemos pensar que, híjole, es que esto no le voy a pedir a Dios porque pues esto se me hace que está bien ridículo. No, Dios decía escucharnos, porque para Dios somos esos pequeñitos, para Dios somos esos pequeños niños que Él quiere escucharnos, que habrá cosas que no tengan sentido delante de Dios, que para nosotros tendrán todo el sentido del mundo y Dios, estos son mis planes y yo quiero que esto se cumpla, pero Dios dice, yo tengo otros planes que son mucho mejores, pero te escucho porque eres un pequeñito, porque cuando madures te darás cuenta de que esto no es así. Errores comunes al momento de orar, que no pedimos lo que deseamos, aun cuando sean cosas que no tengan sentido. A veces pedimos cosas incorrectas, a veces pedimos cosas con malas intenciones. Pero chicas, tengamos confianza de pedirle cosas a Dios. Porque aun cuando nuestras intenciones, cuando nuestras cosas sean incorrectas, nuestros pensamientos sean con malas intenciones, pidámoselo a Dios, porque en la oración Él nos va a dar dirección, Él nos va a dar crecimiento, Él nos va a decir, mira, te escucho, pero ahora que eres grande, tú mismo te estás dando cuenta de que estas cosas son incorrectas. Ahora que eres grande, tú mismo te estás dando cuenta de que estas cosas tenías malas intenciones con esto. No era para hacer mi voluntad, era porque querías satisfacer tus propios deseos. Pero mientras que creces, yo quiero escucharte, dice Dios. Son cosas bien importantes. Eso nos va a dar crecimiento. Si nunca oramos, si nunca salimos y damos ese paso, si no salimos de esa zona de confort, nunca comenzamos a pedirle a Dios lo que deseamos, nunca vamos a aprender cómo podemos orar verdaderamente y cómo podemos ir corrigiendo aquellas cosas que para nosotros eran muy normales y cuando crecemos nos damos cuenta de que eran locura. ¿Saben? Pero no quiero tener malos deseos. La cura contra los malos deseos es la humildad. La cura contra los malos deseos es la humildad. Y me gusta como dice en Santiago, ya vamos terminando justamente con esto, pero me gusta como dice en Santiago 4, termina diciendo en este pequeño fragmento, no en todo el capítulo, sino en este fragmento, me gusta porque dice, humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Me voy a saltar aquí una pequeña diapositiva, no, dos, porque ya se nos fue el tiempo, pero, no, era una antes, pero quiero que terminemos con esto. ¿Cómo puedo acercarme a Dios? ¿Cómo puedo acercarme más a Dios? Puse aquí 4 cosas. No permitirme caer en los enredos del enemigo. Llevando una vida pura. Teniendo dolor real por mis pecados y humillándome delante de Él.
¿Por qué hablamos acerca de esto? Porque los versículos 7, 8, 9 y 10, 7, 8, 9 y 10, vale mucho la pena leerlos, no simplemente dejarlos de tarea, sino vale mucho la pena leerlos en este momento. Dice en Santiago capítulo 4, versículos del 7 al 10. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Fíjense, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. A veces decimos, Dios, ¿por qué me has dejado? Dios, ¿por qué no crezco? Dios, ¿por qué siento que mi vida espiritual está vacía? Bueno, quizás porque nosotros no hemos dado ese primer paso de acercarnos a Dios, porque cuando nos acercamos a Él, Él se va a acercar a nosotros. Dice, pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Versículo 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humíllense delante de la presencia del Señor y Él los va a exaltar. ¿Hasta dónde? Hasta lo sumo. ¿Por qué debemos orar? ¿Para que el Señor nos exalte? No, porque necesitamos ser humildes delante de Dios. Porque la única manera de eliminar los malos deseos, la única manera de eliminar todos estos puntos, ¿no? ¿Dónde era? ¿Cuál era la diapositiva? No me acuerdo. Bueno, la última que habíamos visto, no me acuerdo cuál era. ¿Cómo podemos ir eliminando esos malos deseos cuando vimos que a veces pedimos, ya me acordé qué diapositiva era, pero no la encuentro así a primera vista. Era esta, ahí está. ¿Cómo podemos ir eliminando estos errores al momento de orar? Humillándonos delante de Dios, y Él nos va a exaltar, y Él nos va a ir enseñando aquellas cosas que le pedíamos y que eran incorrectas, pero simplemente necesitamos comenzar a dar, nosotros como cristianos, ese primer paso. Puse la imagen aquí de un serafín. ¿Cuántos conocen? ¿Alguna de ustedes dos sabe lo que es un serafín? Elisa. ¿Es un ángel o no Es, precisamente? Pero no Sí, sabía que esto era. me eh, suena un arcángel o algo así, ¿no? es un ser creado dentro de las creaciones de Dios. Existen varias jerarquías de todos esos seres creados por Dios. La jerarquía más baja son los ángeles, y después vienen los arcángeles, y después de ahí vienen los serafines, después vienen querubines y algunas otras deidades, pero es ángeles, arcángeles, y estamos hablando acerca de los serafines. Los serafines son los encargados. No podemos decir que es como tal un ángel, porque un ángel es otro ser creado, este es un serafín, pero es un ser creado por Dios, que tiene una función, una única función. Su función es cuidar y proteger la santidad de Dios. ¿La santidad de Dios necesita ser protegida? No, porque es Dios, pero eso es la función. Así como nosotros, nuestra función es predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque Dios no puede hacer que los inconversos se conviertan. No, Dios puede hacerlo, pero es nuestra función. Lo mismo sucede con los serafines. Ahora, ellos tienen 6 alas, como pueden ver acá. Se ven bien raras. De hecho, los Oye, pero no ángeles, tienen cabeza. sí tienen cabeza. Ah, Si tienen cabeza. Los ángeles normalitos no tienen alas. A veces ese es algo que Hollywood nos hizo creer, que los ángeles sí. normales tenían alas. No, los ángeles normales no tienen alas. Los ángeles que ha mandado el Señor a cuidar y proteger a su pueblo no tienen alas, tienen otros poderes, pero no alas. Los arcángeles tampoco. Gabriel, Miguel, ellos no tienen alas, pero los serafines sí. Tienen 6, con 2 cubren sus ojos, con 2 cubren sus pies y con 2 vuelan. Ok. Está bien interesante, y ojalá y en algún momento podamos hablar acerca de los serafines o de los otros seres creados, porque es un tema súper interesante. Pero me llama la atención algo, y por eso lo puse acá, porque cuando nosotros oramos a Dios, ¿qué hacemos cuando oramos a Dios? Bueno, oramos y cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestra cabeza y decimos, esto lo hacemos por respeto a Dios. Bueno, esto viene justamente porque los serafines nos enseñan la forma correcta de dirigirnos a Dios. Cuando ellos se dirigen a Dios, ellos no se dirigen a Él viéndolo a la cara, viéndolo al rostro y decir, oye Dios, tenemos esto. No, ellos por respeto a Dios, dice que cuando se dirigen a Él, inclusive cuando le cantan santo, 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 el Señor Todopoderoso,
cuando están entonando y alabando su grandeza y proclamando su santidad, ellos se cubren sus ojos. Se cubren sus pies por humildad, se cubren sus ojos por respeto y con dos vuelan. ¿Para qué? Para que cuando Dios habla, inmediatamente ellos puedan llegar hasta donde está Dios para cumplir su voluntad. Rapidez, inmediatez. Esa es la gran ventaja que tienen los serafines contra otros seres creados, pero nosotros no tenemos gran diferencia de eso, porque cuando Dios nos habla, no debemos tardarnos tampoco en actuar. No tenemos alas, pero creo que tenemos la capacidad suficiente para actuar en el momento indicado. Y cuando Dios nos habla, lo primero que necesitamos hacer es tener la actitud de serafín. ¿Con dos manos cubrir nuestros ojos? No necesariamente, pero sí tener cierto respeto a nuestro Dios. Cubrir nuestros pies nos representa humildad en realidad. Necesitamos humillarnos delante de Él. Con dos vuelan. ¿Vamos a volar? No, pero vamos a cumplir la voluntad de Dios de forma inmediata, sin pensarlo, porque por eso es que podemos comenzar a crecer. Aún los seres creados, aún con todos sus poderes, aún con todas aquellas cualidades que Dios les ha dado, un ángel, un arcángel, un querubín, un serafín, no dejan de crecer, siguen creciendo constantemente espiritualmente delante de Dios. Y nosotros no somos la excepción, porque nosotros también somos un ser especial creado por Dios, con un menor rango que inclusive que los ángeles, pero tan especiales para Dios. Así que, pues vamos a orar, vamos a rogarle a Dios que pues Él nos permita cumplir su voluntad, humillarnos, utilizar nuestra lengua para tener dirección, utilizar nuestra lengua para crecer en su palabra. Y bueno, puse aquí unas últimas preguntitas y ojalá y que nos los llevemos esto así de tarea. ¿Qué palabras debo dejar de pronunciar? ¿De qué forma estoy creciendo en mi vida cristiana? Del 1 al 10, ¿qué tan humilde soy? Cuando peco, ¿me duelo por ese pecado? Así que son preguntillas que nos van a servir para identificar en qué punto estamos y qué cosas hay que dejar y qué cosas hay que comenzar a hacer para procurar nuestro crecimiento delante de Dios. ¿Se dan cuenta cómo todo comienza por la lengua? Todo comienza por la lengua. La podemos utilizar a veces para destruir, a veces para bendecir, a veces para deprimirnos y decir, nadie me quiere, pero también muchas ocasiones para decir, Dios, aquí estoy, quiero crecer, quiero salir de esta. Dios, mi oración parece de un bebé, pero yo sé que tú me escuchas y sé que me vas a hacer crecer. Y sé que hoy no lo entiendo, pero sé que en su momento tendrá mucho sentido y me vas a enseñar a madurar en mi vida cristiana. Pero eso también involucra la lengua. ¿Oramos? Sí. Bendito Señor, le agradecemos, Padre, en esta hora, porque mi Dios nos ha permitido estudiar su palabra, abrirla en el libro de Santiago. Gracias, Señor, por lo que estudiamos acerca de este libro, acerca de la lengua. Sabemos, Padre, que, como dice aquí su palabra en Santiago, aquellos que somos amigos del mundo nos consideramos enemigos de Dios. Y es por eso, Padre, que queremos rogarle para que mi Dios podamos tener una intimidad cercana con usted. Que mi Dios podamos aprender a utilizar nuestra lengua para crecer, para tener dirección, para poder traer descanso, para poder traer deleite, crecimiento. Para mi Dios, no usarlo para destrucción, sino mi Dios para bendición también, Señor. Padre, le rogamos para que podamos también saber cuándo detenernos en una discusión. Y mi Dios, como decía el proverbio, la blanda respuesta calma la ira. Señor, permita que nuestra lengua podamos usarla para tener comunión con usted, porque en cuanto tengamos más comunión con usted, más podremos saber cómo dirigirnos en la vida. Y Señor, le rogamos para que este estudio haya traído ese ánimo y Padre, que podamos irnos desafiados también con esto. Ayúdenos a ser humildes, porque sabemos que usted resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y si nos humillamos delante de usted, usted nos exaltará, Señor. Bendíganos, bendiga la vida de Ana, bendiga la vida de Elisa, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.